Nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad que entonces formaba parte del Reino de Prusia, hoy Alemania. Fue el tercero de los 9 hijos de Henrietta Pressburg y Heinrich Marx, un abogado judío liberal que se convirtió al protestantismo junto con toda la familia para eludir las limitaciones de una legislación antisemita. Fue excusado del servicio militar cuando cumplió 18 y cursó estudios en las universidades de Bonn, Berlín y Jena. En 1836 se comprometió con Jenny von Westphalen, una baronesa perteneciente a la clase dirigente prusiana, hermana del ministro de Interior prusiano. Se traslada a París, de donde es expulsado y se establece en Bruselas, donde traba una amistad que dura toda la vida con Federico Engels. Intercambiaron pensamientos y opiniones, llegando a la conclusión de que ambos tenían la misma concepción sobre la naturaleza de los problemas revolucionarios. Tras la muerte de su esposa Jenny en diciembre de 1881, Marx desarrolló una fuerte gripe que lo mantuvo con un mal estado de salud durante los últimos 15 meses de su vida. Con el tiempo contrajo bronquitis y pleuresía, que lo condujeron a su muerte el 14 de marzo de 1883 en Londres. El marxismo o socialismo científico es el nombre dado al conjunto de ideas concebidas por primera vez por Karl Marx y Friedrich Engels, la cual se encuentra sólidamente unida a 2 ideologías y movimientos políticos, el socialismo y el comunismo. En su totalidad, estas ideas proporcionan una base teórica completamente elaborada para la lucha de la clase obrera para alcanzar una forma superior de sociedad humana, el socialismo. El conocimiento del marxismo, por tanto, le proporciona al proletariado la teoría necesaria para llevar a cabo la gran tarea histórica de formar la sociedad en líneas socialistas. Es este hecho el que explica los constantes y amargos ataques a todos los aspectos del marxismo llevados a cabo por todo tipo de defensores del orden social existente, desde los conservadores hasta los reformistas pequeño burgueses, desde el sacerdote jesuita hasta el profesor universitario. 2 aspectos importantes del marxismo son, primero, los defensores del capitalismo reconocen en el marxismo el desafío más peligroso para su sistema, y con ello también confiesan al mismo tiempo la verdad que contiene, a pesar de todos sus intentos por refutarlo. 2. Las teorías de Marx y Engels están ganando terreno, especialmente entre las capas activas del movimiento obrero, donde un número creciente de trabajadores, bajo el impacto de la crisis del capitalismo, se esfuerzan por descubrir el auténtico significado de las fuerzas que dan forma a sus vidas, con el fin de ser capaces de influir y decidir conscientemente su propio destino. La filosofía marxista explica que el motor de la historia no se halla ni en grandes hombres, ni en lo sobrenatural, sino que se deriva del propio desarrollo de las fuerzas productivas en sí mismo. Es la economía, en última instancia, la que determina las condiciones de vida, los hábitos y la conciencia de los seres humanos. Cada nueva reorganización de la sociedad, ya sea la esclavitud, el feudalismo o el capitalismo, ha dado paso a un enorme desarrollo de las fuerzas productivas que a su vez dio a los hombres y a las mujeres un mayor poder sobre la naturaleza. Tan pronto como un sistema social se muestra incapaz de desarrollar estas fuerzas de producción, es cuando la sociedad entra en una época de revolución. Sin embargo, en el caso del cambio de capitalismo a socialismo, el proceso no es automático, sino que requiere la intervención consciente de la clase obrera para llevar a cabo esta tarea histórica. Si no lo hace, allanaría el camino para el advenimiento de la reacción y finalmente una guerra mundial. Obras. Crítica al programa de Gotha, 1875. Notas sobre Wagner, 1880. Sobre la cuestión judía, 1843. Notas sobre James Mill, 1844. Manuscritos económicos y filosóficos, 1844. Tesis sobre Feuerbach, 1845. La miseria de la filosofía, 1847. El Capital, un análisis histórico y detallado de la economía del sistema capitalista en el que desarrolló la siguiente teoría.
La clase trabajadora es explotada por la clase capitalista al apropiarse ésta el valor excedente, la plusvalía, producido por aquella. Su segunda obra, La Guerra Civil en Francia, analizaba la experiencia del gobierno revolucionario francés, establecida en ciudad durante la Guerra Franco-Prusiana. Interpretó su creación y existencia como una confirmación histórica de la necesidad de que los trabajadores tomen el poder mediante una insurrección armada y destruyan el Estado capitalista. El desastre de la ocupación napoleónica en 1807 trajo a Prusia económicamente al borde del colapso. Se necesitaba una reforma. La reforma económica de Prusia después de 1806 estaba entre las medidas de innovación más exitosas de las reformas prusianas a principios del siglo XIX. El reino de Prusia fue una monarquía absolutista hasta las revoluciones de 1848 en los estados germanos, tras las cuales Prusia se convirtió en una monarquía constitucional. Tras la primera constitución de Prusia, se formó el parlamento bicameral. La cámara baja era elegida por los contribuyentes de impuestos, que fueron divididos en 3 clases según la cantidad de impuestos pagados. Esto permitió que solo un tercio de los votantes eligiesen al 85% de los parlamentarios, asegurando un mayor predominio de los elementos. Ejemplos en la actualidad: el paro, los despidos laborales, los bajos salarios, el desmantelamiento de lo público. Todos tienen su superestructura jurídica y política explicando la justicia legal de los mismos, y ahora más que nunca gracias a la ley de reforma laboral.